Muy buenos días. Hoy día 6 de febrero del 2024 a las 9:06 empezamos en realidad continuamos con la clase en la que estamos tratando de glosar y entender la monografía de una alumna del 2020 que trataba este tema del estado de excepción Argentina a fines del en el siglo XIX y en el XX, y la ausencia de un auténtico Estado de Derecho en los ideales de gobierno liberales de Alberti y Sarmiento, y también el populista y militar. Y aquí hay que enlazar dos instancias. Una es la instancia de Perón, primer y segundo gobierno de Perón, y tercer gobierno de Perón en los años 70, con la ominosa y luctuosa noche oscura argentina de la década del 70. Pero yo creo que es pertinente y atinado, en aras de la hermenéutica analógica, que la menciona correctamente esta alumna, pero también parte de la analogía e historicidad, para mostrar que es cierto relativamente que no hay nada nuevo bajo el sol. También es cierto que todo es nuevo bajo el sol. Y esto es una paradoja que vale la pena prestarle atención. ¿Qué tienen que ver Alberdi y Sarmiento con Perón de los tres gobiernos, con la dictadura militar del 76? Podríamos haber puesto más ejemplos, pero esos que ha puesto la alumna son muy oportunos y excelentemente elegidos. Y añadiéndolo en una lectura del 2024, con los gobiernos no menos dictatoriales y autocráticos, o sea, gobernando con estado de excepción, de los Kirchner, los Macri o los Milei. Por eso, vale la pena. Ya hemos hecho una introducción bastante ida, que planteaba el tema del estado de excepción en los liberales Alberdi y Sarmiento del siglo XIX, y en los poco liberales, sino nacionalistas, populistas, peronismo, y también en una línea análoga, nunca casada del todo, obviamente, con el peronismo, sino todo lo contrario, que es la dictadura militar. Entonces veamos primero, como lo hace la alumna, los elementos que son dignos de ser destacados en la suspensión del Estado de Derecho, en los proyectos republicanos, democráticos, liberales de Alberti y Sarmiento. Le he dicho unas cuantas veces y lo sigo diciendo, que no deja de ser sorprendente y desgraciado el hecho que estemos regidos en el curso de la historia que está corriendo en estos días, que pareciera que en esa vuelta del péndulo a nivel planetario, porque no es una cuestión solo de la Argentina, estemos ahora en una ola del liberalismo fundamentalista, en el que se exalta hasta el paroxismo la libertad. Libertad avanza, viva la libertad, carajo. El nivel de errores garrafales, metafísicos e históricos, metahistóricos, esa posición radica en ignorar o desconocer culposamente una buena tradición del liberalismo, que no está contenida en la versión
de la escuela austríaca que la sigue y la sigue bastante mal también por otra parte, Milei. Y no hace falta ser un ilustrado y un estudioso y un científico de la economía para saber qué cortas son las miras que tiene una persona que ignora que la libertad puede ser muchas cosas, pero no puede ser, como pretende este señor y muchos de los de esta corriente, algo absoluto. Si uno tuviese que poner en ponderación, en sopesar, ¿qué es más importante, la libertad o la responsabilidad? Y bueno, estos señores no tienen ninguna duda para decir que la responsabilidad es como una consecuencia necesaria de la libertad. Y se equivocan. Lo único que es infinito es la responsabilidad, como enseña Emmanuel Levinas. ¿Por qué es infinito? Porque el designio de la concepción del obrar del hombre en la historia no depende de leyes inexorables que se despliegan ineluctablemente con las ideas del espíritu absoluto de Hegel o las del materialismo histórico del señor Marx, pero tampoco se despliega con ese libertarianismo que tienen los Popper o que tienen los Venegas Lynch en Argentina, que consideran que la libertad es lo máximo. Se equivocan por derecha y por izquierda, por decirlo. Y en este sentido, es mucho más pertinente abrazar la concepción que está en el Génesis. Y desde el Génesis hasta nuestros días sigue rigiendo lo que debiera ser la reconstitución de un cuerpo social y político en el que lo que rige es el principio fraternidad, no el principio fratricidio. Es la vieja y siempre renovada historia. Yahvé preguntándole a Caín cuando viene de asesinar a su hermano, principio fratricida, ¿qué has hecho con tu hermano? En esa pregunta y la respondona réplica, Caín, que le dice, ¿es que acaso yo soy guardián de mi hermano? Ahí está condensada toda la ética, toda la política, toda la historia. Nosotros hemos llegado al acontecer de nuestra vida histórica singular con una misión, con una, no con dos o tres que son opcionales ad libitum. La misión de hacernos cargo de nuestros hermanos, de nuestros prójimos. Amar al prójimo como a sí mismo es la única ley que debe regir en la historia. Y resulta que esta ecuación sutil, difícil, entre religión y política, entre teología y política, entre teología, filosofía y política, ha sufrido una serie de metamorfosis, porque no es lo mismo hablar de la relación de religión y política si yo vivo en la época de Carlomagno o en la época de Tomás de Aquino, en que no había, obviamente, una democracia liberal, pero había en muchos sentidos más democracia de ahora, los demócratas, entre comillas, que tenemos, pero en la Edad Media, sea en el feudalismo o sea en ese tránsito hacia la burguesía del otoño de la Edad Media, del siglo XIII al XIV, ¿cuál era el contexto histórico? El contexto histórico era de la Res Pública Cristiana,
el Sacro Imperio Romano Germánico. Eso era lo que se llamaba la cristiandad. La cristiandad era la institucionalización de una concepción ético-teológico-política en que no podía disociarse, como se empezó a disociar con Maquiavelo, la ética de la política. Y Jacques Maritain decía que no hay buena política con mala ética y no hay buena ética con mala política. Se tienen que estar entrelazadas. El divorcio entre ética y política es la desgracia y los polvos de los que vienen, los lodos en los que estamos chapoteando nosotros. Ahora, siempre cuando estudiamos y planteamos esta cuestión de la otra Argentina, planteamos la alternativa entre la dialéctica, la búsqueda de la mismidad en la historia y la búsqueda de la alteridad en la historia. La verdadera historia es la historia del otro, no es la historia mía, porque también así como libertad y responsabilidad no son lo mismo, y la libertad, está subordinada al previo cumplimiento de mi responsabilidad infinita por el otro, con el huérfano, con la viuda, con el extranjero, con el humillado, etc. Siendo eso así, nosotros tenemos que situarnos en cualquier acontecimiento histórico para ver desde dónde estamos planteando la cuestión de la legalidad y de la legitimidad para la construcción del poder. El poder es legítimo y por eso y solo por eso puede ser instaurar un Estado de derecho, un orden de legalidad, sí y solo si hay una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio. Legitimidad de origen significa que se accede al poder de un modo legítimo. En la concepción liberal, democrática liberal, eso está pautado para bien y para mal, más de las veces para mal que para bien, por la elección periódica y la alternancia periódica de quienes ejercen el poder. Eso en cuanto a la legitimidad de origen. Pero yo puedo haber accedido activamente al poder y estando en el poder ejercerlo de un modo despótico, autocrático. La legitimidad de ejercicio es cómo ejerzo el poder. Y aquí viene la cuestión de la analogía histórica que estamos mencionando. Aquí la alumna Juárez ha establecido con mucha lucidez y pertinencia que se jugaba en el Estado de Derecho en el siglo XIX. Estos señores, empezando por nuestro benemérito comprovinciano Alberdi, eran abogados, conocían de ciencias jurídicas, conocían de ciencia económica y seguían modelos de filosofía de la historia que tenían que ver, por una parte, con la ilustración racionalista, afrancesada si quieren, y por otra parte con el romanticismo, que es pasional y que es el que exalta lo particular, lo nacional, lo popular, lo folclórico. Eso es lo de la contraposición de Kant y Herder. Y en el medio, entre los dos, está un genio de los genios más grandes que Kant y Herder para mí, que se llama Gian Battista Vico, que tratan de conciliar, como tiene que tratar de conciliar toda filosofía de la historia, lo universal con lo particular y singular, lo eterno con lo temporal. No es la cuestión de lo colectivo, sino la cuestión es de lo personal.
La historia es siempre una historia de personas. Y la historia no es solo la realización de los ideales liberales o libertarios, sino que esa realización de la libertad que se nos ha concedido a todos está lastrada o está pautada por el principio responsabilidad, que es superior a ella, la responsabilidad infinita por el otro. Veamos entonces qué es lo que nos pasa aquí cuando repasamos, estoy en la página 346, los elementos que hay que destacar en la suspensión del Estado de Derecho en los proyectos republicanos, democráticos y liberales de Alberdi y Sarmiento. Gaspar Rico Fernández, en un libro que se llama Cultura y Región, decía algo que sería revulsivo y subversivo decirlo hoy. Decía que la democracia forjada por Alberdi y Sarmiento, sobre todo por Alberdi, que era más genio que Sarmiento para esta cuestión de lo legal, ha generado una democracia abstracta y vacía, porque estaba hecha no viendo a la Argentina profunda del interior, estaba viendo hacia el puerto, hacia Francia, hacia Inglaterra, hacia Estados Unidos. Entonces nos trasladaron como si fuera a trasplantar una cuestión de cómo asemejarnos en los modos de convivencia a las revoluciones liberales, burguesas, que se vinieron dando en la concepción de la Revolución Francesa, de la Revolución en Estados Unidos. Y todo eso tenía sus virtudes y sus valores, por cierto, pero por cierto que no tenía nada que ver con la Argentina profunda que tiene que entroncar con Ibero-Afroamerindia. El combate o la batalla cultural, como gustan decir ahora, en el siglo XVI y XVII, era por un lado el combate que había con el Islam, porque siglos de convivencia de islamismo, judaísmo y cristianismo en España han calado hondo. Pero después había en la modernidad el surgimiento de las batallas entre las naciones, la cuestión del sujeto en la historia. Se piensa en sujetos colectivos o en sujetos personales y comunitarios, colectivos y societarios, y se habla de el sujeto de la civilización, de la nación, del partido único colectivo, y no se habla de lo que es quintesencial, que no existe un orden político que se dirija hacia el bien común que no esté cimentado en el principio fraternidad, acompañado con el principio compasión y el principio misericordia, como hemos visto ya en el colofón de la otra Argentina, la Argentina del otro. Bien, y Gaspar decía que la nación que es una nación liberal, que se forja con Alberdi y compañía, es una nación abstracta. Porque la nación concreta, nación de carne y hueso, es una nación que tiene que ver con compartir, con comulgar, con una lengua, una fe, un vivir en un mismo espacio, en un mismo tiempo. La nación argentina es eso. Y hay dos conceptos de nación que hay que distinguir tajantemente para ver qué es lo que se cuece
cómo se cuecen estas habas aquí. Uno es el concepto de la nación liberal. Y la nación liberal está asentada en ese pensamiento liberal contractualista que está en Rousseau, que está en Voltaire, que está en Kant, que está en Locke. Y ese concepto de la nación liberal, se ha dicho con razón, a mi juicio, es nefasto. Está asentado en la noción de soberanía. La soberanía es el concepto más deleterio y destructivo para un ordenamiento civil, social y político. Ese es un concepto de nación. El otro es el que les he mencionado antes, el concepto de nación histórica, que comparte una fe, una lengua, un espacio, etcétera, una cultura, unas tradiciones. Cuando Alberdi está sentando las bases, lo está haciendo en una clara oposición y antítesis al ordenamiento social y político de las largas centurias españolas, y él ya estaba bajo los Borbones, pero antes de los Borbones estaban los Austrias. Y el ideario político, económico y social en el momento de Carlos V y de Felipe II, que son los Austrias mayores, vendrá Austrias menores, que son la decadencia, son los que están animados por una teología filosófico, política, económica, que es la escuela de Salamanca, donde en ese momento, siglo XVI, en medio de las batallas campales de las guerras de religión contra los protestantes, aparte de la batalla contra el Islam, y el Manco de Lepanto es un testimonio claro de eso, están las guerras contra los protestantes, que se sella en la paz de Westfalia, en la guerra entre protestantes y católicos. Todo esto configura un ordenamiento social y político que no es sino antitético. Y cuando Alberdi, para mencionar el más notable y uno de los más geniales, está mirando contra España y a favor de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Contra España. Ser hispanófobo o hispanófilo es decir que yo amo lo español por ser español o yo odio lo español por ser lo español. El buen Alberdi, vuelvo sobre el padre de las bases que hoy reclaman para sí los libertarios, no tenía mucha plata para estudiar. Y aquí había un caudillo, y ese caudillo, que era federal, es el que sponsoriza y banca los estudios de Alberdi en Buenos Aires, pero también en vinculación con la Docta, Córdoba. Ese general era el general que tiene su estatua ahí, entrando hacia el parque por la continuación de la calle Corrientes, la Honduras. Era un teólogo, era doctor en teología moral por la Universidad de Córdoba. Esto se los cuento para que vean injusticias en las ascendencias y procedencias de la formación que tenía Alberdi. Y Alberdi, después de haberse formado, gracias
a la segunda escolástica, la escolástica de oro, donde están los Franciscos de Vitoria, donde después vendrá otro genio de los genios, sin el cual no existiría la modernidad filosófica, teológica y política, que es Francisco Suárez. Se ha formado, como todos, la mayor cantidad de universidades que había en el mundo, era las que estaban aquí. Había casi 30 universidades formadas bajo ese cuño de la segunda escolástica. Vean la película La Misión y van a ver la importancia que tienen los jesuitas, los dominicos, los agustinos, la forja de la nacionalidad, de estas nacionalidades republicanas balcanizadas que hoy nosotros ostentamos como si fuésemos creadores de una gran maravilla. Bien, ese Alberdi, formado mentalmente por la segunda escolástica, pero ya empiezan a recibir los influjos de la Ilustración. Y él dice que hay que limpiar las universidades como las de Córdoba, que están infectadas por los tomistones declarados. O sea, es una batalla contra el cristianismo católico y contra Tomás de Aquino, que era el príncipe de los teólogos. Bien, es una anécdota pequeñita, pero sumamente importante para ver que el Estado de Derecho en los que pensaban estos señores estaba rompiendo lanzas respecto de lo que había sido la forja del derecho. El derecho, cuando uno estudia, si va a estudiar abogacía, empieza con el derecho romano. Y ya les explicaba que en el derecho romano hay una res pública, una república, una cosa pública, en la que establece el Estado de Derecho. Pero hay momentos, ocasiones excepcionales que instauran una provisoria suspensión del Estado de Derecho, que es como decir, hablando en buen romance, un golpe de Estado, porque se erige un dictador o tirano provisorio aparentemente y se suspende el Estado de Derecho. Lo que hoy llaman ley ómnibus o decretos de necesidad y urgencia no son sino golpes de Estado autocráticos y antidemocráticos que suspenden el Estado de Derecho. Por supuesto, les estoy poniendo en el lenguaje de hoy lo que ellos no lo tenían, pero nosotros con perspectiva sí lo podemos tener. ¿Por qué se genera esa ruptura en la concepción del derecho? Hay un derecho civil, un derecho penal, que es el derecho positivo, diríamos hoy, el ius positivismo. Pero antes que nazca este ius positivismo, que está entroncando con las concepciones del surgimiento de las naciones-estados, lo que hay es un ius naturalismo, derecho natural. Y el derecho natural es una concepción que tampoco es la máxima. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la legitimidad última de un orden legal? De la ley de Dios. La ley de Dios decanta, cae, impone subordinación al derecho natural. Y el derecho natural impone una dominación sobre el derecho positivo. Todo se empieza a trastocar cuando se da la quiebra respecto de la cristiandad, la paulatina quiebra de la cristiandad. El imperio sacro imperio romano germánico nace en el 800 con Carlomagno, muere, como ya se lo he dicho en algunas clases, en 1919,
cuando ha terminado, un año antes, la guerra mundial, que era la Gran Guerra. Nosotros conocemos ya como la Primera Guerra Mundial. Porque esa Primera Guerra Mundial es una guerra hegeliana. Es la guerra en que los estados-nación combaten para portar libertariamente la antorcha de la libertad. Entonces, Hegel decreta, dictamina y filosofa diciendo de que así como dentro de un estado hay una lucha entre el señor y el siervo, entre el amo y el esclavo, a nivel de las naciones también hay un espíritu de los pueblos que entran en lucha. En el siglo XVI y XVII, el imperio que dominaba era el imperio español. Pero en el XVIII y el XIX comienza el aquelarre que nos lleva a nuestros días, porque ahí había una lucha entre príncipes cristianos, por ejemplo, entre Francisco I de Francia y Carlos V. Pero los alemanes también querían participar del festín y por eso se hace la Primera Guerra Mundial, porque los alemanes habían sido excluidos de los otros, los holandeses, los ingleses, los franceses, que se repartían la torta, que habían terminado de saquear frente y contra los españoles decadentes de los Borbones, que es el momento donde nosotros estamos naciendo como republiquetas latinoamericanas, lo digo con toda sarna y sorna. El asunto es que, ¿cuál fue el fruto de la jurisprudencia y de la filosofía que tenían los profesores de Salamanca? Digo Francisco de Vitoria porque es uno de los más conocidos, pero eran muchos y muy buenos. Ellos son los fundadores en la época, como decía Gaspar Risco en una materia optativa, la crítica de la razón colonial, que era una autocrítica de la razón colonial, que en todos los imperios que se han dado en el mundo, nunca se dieron con una consistencia, vehemencia, razonabilidad como durante el imperio de Carlos V. Carlos V, que era un emperador omnímodo, Carlos V, Carlos I de España y de Alemania respectivamente, y le lega su imperio a Felipe II, que es el imperio donde no se pone el sol. Filipinas se llama Filipinas por Felipe II. Y la campaña de evangelización y de proceso civilizatorio que hace el imperio español no tiene parangón. Pero resulta que hay una cuestión teológica, cuestión disputada teológica, de teología moral, una de las que tiene Francisco de Vitoria, que se llama la cuestión disputada de Indis, de las Indias. 1492 se descubre este nuevo mundo, que lo llamaban las Indias recientemente descubiertas por el error de Colón que ustedes conocen. Veía que iba a las Indias y estaba llegando a nuestra América. Y entonces viene la cuestión clave aquí de qué derecho tiene el emperador para confiscar las tierras, derrocar los gobiernos de esto que nosotros llamamos pueblos originarios. Entonces, las cuestiones disputadas teológicas de Francisco de Vitoria establece con mucha ponderación que había títulos legítimos para avanzar y títulos ilegítimos. Eso tiene una trascendencia que llega a ser
la constitución del verdadero y primer derecho internacional. Se llamaba el derecho de gentes. Las gentes eran los pueblos o las naciones. Entonces, lo que está creando ahí el benemérito Francisco de Vitoria está creando las Naciones Unidas, mucho antes que porque es un nuevo régimen de gobierno y un nuevo corpus legal que establecía que estos indios, estos aboriginales, tenían derecho a tener su tierra, a tener su gobierno, etcétera. Vuelvo a mencionar en la película La Misión para que vean esos combates. Por supuesto, ni los portugueses ni los franceses estaban muy contentos con esta campaña. Y aquí viene un personaje clave que se llama Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas ha hecho muchas cosas y muy buenas, y una de ellas es un escrito que, a pesar de su voluntad, su intención y su catolicidad, fue usado para generar la leyenda negra. La leyenda negra es la concepción política que usan, de la que usan y abusan los ingleses, los holandeses, los franceses, para derrocar la España y sustituir la España. O sea, cambiamos de señor que maneja el collar del perro, pero seguimos siendo tratados como perros. El dueño del collar cambia de mano nomás. La leyenda negra y la leyenda rosa. La leyenda negra es lo anti-español. Todo eso está bebiéndolo el Alberdi y el Sarmiento. Ese odio a España, porque ellos identificaban esa España, sobre todo Alberdi, más que Sarmiento aún, con el atraso. Y entonces se hacía la humorada de humor negro, si se quiere, que cuando estos ilustrados europeos, encabezados por un señor que se llama José Ortega y Gasset, dicho entre paréntesis, decían que cuando cruzaban el Pirineo de Francia a España, iban hacia África, que África empezaba en España. Y ahí hubo una gran polémica importantísima entre un hispanófilo y un hispanófobo, en estos términos que les estoy diciendo, que son don Miguel de Unamuno y Domingo y José Ortega y Gasset. El problema cuando se jodió España para los hispanófobos es cuando se apartó de la ilustración, de la razón. El problema cuando se jodió España es cuando se apartó de España para Miguel de Unamuno. Entonces, se trenzan en una lucha dialéctica y decía que la solución de España a la enfermedad de España, decía Ortega, era europeizarse. En cambio, Miguel de Unamuno decía que la solución de Europa era españolizarse. Ahí ven ustedes la trascendencia que tiene la perspectiva filosófico-teológica que nosotros tenemos. Y volvamos a Alberdi y Sarmiento. Todos ellos están con un celo anti-hispánico, porque están considerando que España es solo el atraso, falta de ciencia, la Inquisición y montones de cosas más. Bien, entonces ellos Profesor, habrá... Sí, diga. Sarmiento tenía una frase, puede ser, que decía, propongo que colonicemos España. Claro. Es que Sarmiento era un poco menos energúmeno que Alberdi en ese punto, porque Sarmiento tenía más sentimiento español positivo que Alberdi, pero los dos, eso era adjetivo. Por eso yo les he puesto en el primer trabajo que aparece ahí, ilustración bárbara o barbarie ilustrada.
Sarmiento es un bárbaro de pe a pa, cabeza a rabo, pero él amaba, adoraba y traía maestras de Estados Unidos para hacer un progreso y una prosperidad y unas instituciones fuertes democráticas aquí. En cambio, Alberdi, ¿en qué diferían los dos? Muchas cosas diferían, pero diferían básicamente también en el tema de la idea de la educación. Sí. La educación de Sarmiento era una educación pública, laica, libre, gratuita, todas las cansadas esas que repetimos nosotros hasta el día de hoy. En cambio, Alberdi, que estaba más troquelado por la ilustración escocesa, el economicismo, el industrialismo, etcétera, decía, no hay que hacer una educación libre, etcétera, para todos, sino la educación por las cosas, decía Alberdi. Bien, pero el resquemor y la inquina entre ambos procede más de la lucha con figura de Juan Manuel de Rosas y la figura icónica y emblemática de Urquiza, porque esa generación del 37 estuvo animada por un fuego antidictatorial, porque antitiránico, porque el tirano era Rosas. Pero los que estudian historia a veces lo ven como una cuestión folclórica y no ven la importancia que tiene que la sutura entre los unitarios y federales, digamos, unitarios a Bernardino Rivadavia y federales a Rosas, está en San Martín. San Martín que alaba a Rosas lo que estaba haciendo. Pero no es cuestión de alabar a Rosas o criticar a Rosas. La cuestión es que lo que está en juego ahí es el modelo de constitución política, social, económica y cultural que tenemos. Y nosotros estamos arrastrando, por eso lo decía también un poco irónicamente, somos tan poco democráticos como Alberdi, como Sarmiento del siglo XIX, o como Perón en el siglo XX y en el XXI también, o como Kirchner, o como Macri, como Milei. Si todos estamos cojeando de la misma pata, entonces lo que nadie discute es lo que hay que discutir. ¿Qué es el liberalismo? Porque hay liberalismo del bueno. Les he mencionado Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, pero no se puede leer miope con una parte de la biblioteca y sentenciar como si fuese toda la biblioteca. Entonces, la crítica que hace la alumna y total pertinencia es sobre esa cuestión de los fines iluministas. Lo que buscaban ellos, Alberdi y Sarmiento, era una síntesis entre el romanticismo y la ilustración. Entonces, la síntesis, Sarmiento la hacía desde una sustantiva barbarie y una adjetiva ilustración, aunque podía cambiar, y Alberdi la hacía desde una sustantiva ilustración y de una adjetiva barbarie. Qué notable, cuando se enfrentan Sarmiento y Alberdi, Sarmiento era un megalómano y un genio, y el tipo estaba calentito porque él quería, en la lucha en que se derrota a Rosas en Caseros, quedar él como el asesor del poder. Y Urquiza lo elige a Alberdi y lo posterga a Sarmiento. Desde entonces empieza la lucha a muerte de la mejor polémica en español que existe en el siglo XIX. El intercambio epistolar entre las cartas quillotanas de Alberdi y las 101 de Sarmiento. Bien, entonces ahí está en polémica, poniéndonos en los marcos conceptuales de lo que se está estudiando aquí, la lucha entre ilustración y romanticismo. El siglo de la razón es el siglo del cosmopolitismo, el siglo francés es el XVIII. El siglo de la historia, el siglo de la pasión, de lo Pop, es el siglo XIX, es el alemán. Entonces estaban
ellos leyendo las dos partes de la biblioteca y quedándose con una. Entonces, un Alberdi y un Sarmiento contenían del libro de cabecera al señor Herder. Facundo no se podría haber escrito Civilización Horaria sin Herder, lo dice aquí en la monografía muy bien esta chica. Pero Alberdi tampoco se hubiese podido escribir sin la filosofía escolástica que él denostaba y Francisco Suárez, el pacto, el pacto de la sociedad que habla Francisco Suárez. Entonces la lucha es cómo articular una política, un derecho, una ley, seleccionando, como hacen ellos, concepciones foráneas, y por foráneas entiendo no ibero-afroamerindias, sino españolas, francesas, inglesas, francesas. Y la articulación de esas corrientes y de esas lecturas plurales eran hechas para conseguir leyes propias y querían aplicar eso extranjero a la realidad local. Entonces ellos decían, ¿cómo tenemos que hacer nosotros para europeizarnos? Eso es lo que en el fondo estaban diciendo. Lo que dice después Ortega y Gasset. ¿Cómo podemos hacer nosotros para liberarnos de los tomistones declarados de la Universidad de Córdoba, como dice Alberdi? Ellos tienen fines iluministas, ilustrados, y Kant es el mayor ilustrado que hay, el que formula que el sujeto social, político e histórico es el resultado de un pacto social, de un contractualismo. Y ese pacto social es aquel mediante el cual los individuos acuerdan vivir bajo reglas comunes que garanticen sus libertades. Es liberalismo y burguesía dura y pura. Ellos no consideran que haya algo que esté por encima, como dice Milley, de la libertad, la propiedad y la vida. Sobre todo la propiedad. Entonces, a todos ellos les produce urticaria, a los de hoy con la palabra esa, pero a los de entonces con otras palabras, con las de Locke, que les confisquen la propiedad. Estos buenos señores, muy hipócritas ellos, como Locke, por ejemplo, eran esclavistas. O sea, no le hacían asco al esclavismo y hablaban de la propiedad. Y la propiedad era también propiedad de esclavos, ¿no? Entonces, la suspensión del Estado de Derecho es que no es cierto que todos somos hijos de Dios. No es cierto que todos tenemos los mismos derechos y mucho menos igualdad de oportunidades. Lo único cierto es que la desigualdad es una ley natural para ellos. Y el mercado tiene que regular por la libre competencia quiénes son los losers y los winners, los ganadores y los perdedores. Desde estos fines iluministas comienzan a pensar Alberdi y Sarmiento una idea de orden social como un contrato racional con el hombre que decide en el centro. Otro pecado y herejía. Cuando uno empieza a descreer en Dios, dice Chesterton, termina creyendo en cualquier cosa y se la sustituye por cualquier cosa. Entonces, ya no creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces, ¿en qué creemos? En el hombre. El hombre comienza a adorarse a sí mismo, cambia la teolatría por la antropolatría. Y esa adoración de sí mismo hace que el hombre se considere a sí mismo causa, fin y medio de la realización de su existencia. Y cuando hoy tenemos que batallar, discúlpenme que sea tan crudo en la descripción, contra lacras, pestes y pecados sociales y políticos como los feminismos
radicalizados, como los LGTB+, como la Agenda 2030, como el aborto, como la eutanasia, como, menos grave en el término económico, lo que aman los libertarios, la plutocracia, el gobierno del dinero. Consecuencia de la plutocracia, la concentración de los capitales. Tenemos la alfombra roja al plutócrata y que están generando el gobierno mundial en nombre de un señor Elon Musk, Bill Gates o George Soros o quienes fuesen. Los auténticos gobernantes son esos sátrapas, ladrones, corruptos de la plutocracia nacional, internacional. Bien, por supuesto, no estaba tan expandido en la época de Alberti y Sarmiento eso, pero ellos en los fines iluministas tenían uno que es clave y que se convierte en un dogma, que es el progreso, la ideología del progreso. Todos ellos hablaban, sean románticos, sean ilustrados, del progreso. Cuando hoy los kirchneristas se autodefinen así como progresistas y luchan contra la oligarquía reaccionaria, están abrazando una de las lacras peores que existen en la historia. Walter Benjamin fue el primero que lo denunció en forma expresa, con imágenes bíblicas y con la imagen del Angelus Novus. Él dice, el progreso es la catástrofe y nosotros marchamos en el tren de la historia raudamente hacia el abismo y la única revolución es aplicar el freno de mano para no caer al abismo. Pero inteligente y sapiencial como era, Walter Benjamin no solo se nutría para eso de la concepción trotskista y marxista y materialista histórica, sino también del mesianismo, el mesianismo que él aprendió de Franz Rosenzweig. Por eso él decía, y es una buena síntesis para Benjamin y para esto, y para los que no entendían y no comprendían los Alberti y los Sarmientos de la vida, que el mesianismo nos abre la puerta para la redención, el materialismo para la revolución. Pero hay que vivir sabiendo de que no hay revolución sin redención y no hay redención sin revolución. Tantas vidas se han sacrificado en las guerras sucias nuestras, o como las quieran llamar, a esos terrorismos del Estado, que son aún más graves moralmente que los terrorismos de los guerrilleros, aún más graves porque tenían más responsabilidad, que los fines iluministas que tenían los Alberti y los Sarmientos, Alberti los plasma. Y si ustedes le preguntan que definan constitucionalmente con Alberti, es que la Argentina es una república federal, dice. De federal no tiene nada. Aquí hay una sola Argentina, es la que está de la General Paz para el Río de la Plata. Los demás no somos argentinos. No somos argentinos de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta. La única Argentina es la Argentina del puerto. Pero estamos luchando con las cuestiones que de las grietas que venían ya también del anglófilo Mariano Moreno con el hombre del altiplano Cornelio Saavedra. Pero todo eso se va replicando a lo largo de las grietas existenciales e históricas argentinas. Alberti y Sarmiento argumentan desde un imperativo ético metafísico de la barbarie ilustrada, como les decía en Sarmiento, y de la ilustración bárbara Alberti, conjugando el proyecto político del imperialismo, esa filosofía totalitaria de la identidad con el concomitante o consiguiente olvido de la diversidad. La verdadera historia es la historia del otro, la historia del diferente, la historia del humillado, la historia del fracasado, la historia del huérfano, la viuda y el extranjero. La falsa historia
son todas las historias oficiales, que son las historias de los vencedores. ¿Historia de los vencedores o historia de los vencidos? Esa es la cuestión. ¿Por qué están ellos abrazando con tanto entusiasmo, digno de mejor causa, esa filosofía totalitaria, dice Rosenzweig, de la identidad? Porque abrazan a Hegel, aunque no sabían alemán y no lo leían en alemán, leían la versión francesa de Hegel, también leían la versión francesa de Kant, y todo se va colando a través de ese hegelianismo que Alberti leyó vía Víctor Cousin. Y ese hegelianismo nos ha metido en la batalla cultural que sigue hasta el día de hoy de tener que optar por la libertad o por la responsabilidad. Sería mejor que optemos por la responsabilidad infinita y no por la libertad, porque esto de Alberti Sarmiento, que nos ha traído al desastre en el que estamos viviendo, es ese imperativo ético metafísico de la barbarie ilustrada, de la ilustración bárbara, que dice la alumna aquí, conjugando el proyecto político del imperialismo, de la filosofía totalitaria, de la identidad y de la filosofía de la mismidad hegeliana. Esta alumna, diligente y aplicada, tomaba notas puntualmente. Eso que estaba diciendo yo ahí en la clase era textualmente lo que dice Rosenzweig. Rosenzweig ha hecho una revolución filosófica y esa revolución filosófica ha introducido la alteridad y el tiempo. Decía Rosenzweig, necesitar del otro para lo más propio, atiendan, y tomar en serio al tiempo. O sea, los dos temas filosóficos más importantes del siglo XX los estableció Rosenzweig, mucho más que el filo nazi de Heidegger, tiempo y alteridad. Para superar la prisión totalitaria, dice Rosenzweig, de ese supratemporal pensamiento del espíritu absoluto y negador de la alteridad. O sea, la filosofía de la historia universal de Hegel es la negación de la totalidad, la negación de la alteridad y negación de la temporalidad, porque trata de hacer algo eterno con lo que es temporal. Pero lo más grave de lo gravísimo que es esa filosofía de la historia abyecta del buen Jorge Guillermo Federico Hegel es que él santifica el mal en la historia. Cuando en la tesis 9 Walter Benjamin habla del Angelus Novus, del ángel de la historia, él dice que los ojos despavoridos del ángel, con las alas plegadas hacia atrás, porque sopla un viento huracanado que viene del paraíso, frente a él los ojos despavoridos son ante la pirámide de sacrificios, de crímenes, que es lo que llamamos historia. De ahí que el progreso sea la catástrofe. Y eso es el olvido del otro y el olvido del tiempo. El tiempo de verdad, no el tiempo cronológico, el tiempo de verdad y el otro de verdad, porque así como hemos dicho que la responsabilidad está por encima de la alteridad, el otro está antes que yo mismo y es primero que yo mismo. Ahora, la filosofía de la mismidad hegeliana postula que la civilización soy yo, la barbarie es el otro y niega la alteridad. Para una constitución y organización de la argentinidad, no advierten que el otro es irreductible a todo intento de apropiación o neutralización. Esto está en contraposición, dice la alumna, citando pertinentemente, a lo que plantea la hermenéutica analógica. La hermenéutica analógica, que está siguiendo en esto a Emmanuel Levinas,
privilegia la otredad sobre la identidad. Eso para verlo un poco Alberdi y Sarmiento juntos. Ahora lo veamos por separado. El punto de partida de Sarmiento fue la tradición filosófica romántica de la historia, según Johann Gottfried Herder, desde donde analiza como sujeto al pueblo. Y ahí viene lo Nakampo, folclore y el pueblo. El que constituye el pueblo una manifestación del plan divino y su desarrollo solo puede ser entendido en la medida en que se capte su espíritu. Su visión plantea hechos en términos de conflicto. Estamos hablando de Herder, asumido por Sarmiento, entre hombre y naturaleza, indio y gaucho, ciudad y campo, barbarie y civilización. No ahorre sangre de gauchos, decía el buenito de Sarmiento. Y después, para volver al contrapunto con Alberdi, que era de la misma generación del 37 y también era tan iluminista y bárbaro como los otros, él gira en la tarde de su vida y se pasa a defender el federalismo de los Reyes de Poncho. Tarde piaste, muchacho, pero lo está haciendo en contra de Sarmiento y de Mitre y de toda la runfla de unitarios y porteñistas. Entonces, por cierto que es mucho más simpática y verdadera la de Alberdi, pero eso e ignorar la sustancia filosófica identitaria negadora de la otredad es un error también. Ahora, al decir que hay una alteridad entre el indio, gaucho y los, como dice Milei, ni se da cuenta, está diciendo los hombres de bien. ¿Qué son los hombres de bien para Milei? Los libertarios son los hombres de bien, pero los gronchos, los pobres, no, esos no son hombres de bien. Ahora, ¿qué significa civilización? Significa sociabilidad. Y esa sociabilidad significa el imperio de la ley. ¿De qué ley? De nuevo, la legalidad tiene que estar por debajo de la legitimidad. Esa legalidad, ese orden, esa cultura civilizada, dicho con sardónicas comillas, son las que niegan al otro, niegan al indio, niegan al gaucho, niegan al pobre. Y esa barbarie del otro, gaucho, indio, pobre, debe ser erradicada por ese proceso civilizatorio, según Sarmiento. Y ellos deben ser transformados. ¿Transformados cómo? Por la educación. Pero para esto Sarmiento propone tres grandes estrategias: la educación pública, la inmigración europea y el progreso técnico-económico. Miren dónde nos ha llevado todo eso. Desde la República de la Virtud, una república de ciudadanos que se ajuste al progreso económico. Y el progreso económico implica individuos que saben leer y escribir, educar al soberano, educar para contener la concreción de aspiraciones de un modo racional y ordenado. Por esto, a Sarmiento, de forma consecuente, la civilización viene a ser la conquista de la libertad por la razón sensitiva, libertar al hombre del despotismo y de la ignorancia. Walter Benjamin, en un fragmento, ilustra esto diciendo que no solo en el fascismo, sino también en las ideas de las democracias liberales del siglo XIX, se da que el oprimido vive en un estado de excepción permanente, desprotegido y excluido del Estado, aunque sea ciudadano. Es genial. ¿Cómo se aplica Walter Benjamin al 2024 de la Argentina? Vivimos en un estado de excepción, no en un estado de derecho. Si no, vean la ley Omnibus y el DNU. Y aquí hay ciudadanos de primera, que son los poquitos que tienen mucho, y ciudadanos de cuarta o de última,
que son la inmensa mayoría del pueblo argentino que tanto cacarea. Juan Bautista Alberdi, con esto vamos a terminar por hoy, nacionalista y liberal, busca también cómo escapar del despotismo de una economía arcaica para establecer un orden para el progreso, orden de progreso, la bandera de Brasil, que no es una ideología solo argentina, obviamente, y cómo instaurar ese orden y progreso evitando una guerra civil. Y lo hace desde la tradición ilustrada, el cosmopolitismo ilustrado de Kant. Aquí no de Hegel, sino de Kant. Kant se pelea con Hegel y Herder, y Herder se pelea con Kant, porque unos estaban defendiendo el cosmopolitismo, otro el folclore y los Nakampop. Y entonces viene Hegel y dice, y yo voy a hacer la síntesis entre Kant y Herder. Entonces yo quiero un orden que sea racional y que respete la Revolución Francesa y la libertad, pero aplicado a lo particular. Entonces, él se presenta como la síntesis de Kant y de Herder. Desde la perspectiva de Alberdi, el pueblo de Latinoamérica, no de Ibero-Afroamérica, no está capacitado para gobernarse a sí mismo. No estamos capacitados para gobernarnos a nosotros mismos. Y la solución vendría de la inmigración. Creía que iba a traducir un contagio de hábitos y prácticas y en las fuerzas objetivas de la economía. Esa era la solución que ofrecía Alberdi. Le salió medio mal el tiro. Los equilibrios del mercado, regulando el caos de las pasiones en una república posible con una división entre libertad política y libertad civil para ir gestando condiciones que den lugar a la república verdadera. En este marco se reconoce que el estado de excepción, en su idea de sociedad con ineptitud racial para la democracia, dicen estos buenos señores, niegan lo que consideraban la principal dificultad, la participación política de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos del común abstenerse de participar políticamente. Y se tenían que poner al servicio del orden para el progreso, no formando ciudadanos, sino sujetos productivos, y de allí parte su concepción ilustrada de la República del Mundo. Para Alberdi, lo primordial era la educación por las cosas, que iba a provocar la inmigración, y no se necesitaba instrucción formal, sino fomentar nuevas prácticas que luchen contra la ociosidad de las ciudades del antiguo régimen, como llamaban a la colonia. Fomentar una cultura con otras capacidades prácticas, no ideas, ya que un exceso de instrucción formal podía llegar a atentar contra la disciplina de los pobres, persuadiéndoles de que tenían derecho a participar del goce de esos bienes. Por lo tanto, terminemos. Considera Alberdi que el eje de la construcción de la nación debe ser el Estado y el mercado, en aras de edificar una sociedad industrial próspera que libere al hombre de la servidumbre de la naturaleza. Bien, ya les he dado mucha lata por hoy. Pregunten, critiquen, comenten y para el jueves, si siguen teniendo ganas y no han quedado totalmente apabullados, pasamos de la página 348 en adelante. No sé si tienen preguntas, comentarios, críticas. Sí, profesor, Sí, aquí hay algo, sobre todo por la parte de los románticos, ellos son los, o sostenían algo parecido a que el ambiente condiciona mucho a los pueblos, esta cosa que venía, no sé si de Montesquieu, cuando él divide el tipo de sociedades, no sé si era Montesquieu o si le copiaba a Aristóteles o cómo era o cómo venía el tema de que la sociedad europea era la mejor sociedad porque venía de un terreno no tan rico y que las sociedades, por ejemplo, las asiáticas eran despóticas porque eran terrenos amplísimos
Entonces se plegaron más fácilmente a los gobiernos despóticos. No sé si, y si después Sarmiento pasa eso al Facundo y lo compara con La Pampa. Bueno, muy compleja, abigarrada e inteligente tu observación. Montesquieu es un genio muy poco conocido y leído entre nosotros y menos practicado. Pero Montesquieu efectivamente hablaba de los condicionamientos geográficos, climáticos, raciales en la constitución de los estados. Y eso de la tiranía asiática estaba en la filosofía de la historia de Hegel. Y volvamos a la analogía histórica con los parangones de los libertarios. Hay dos conceptos claves en la Ilustración: verdad y libertad. Y Hegel, que era evangélico, protestante, etcétera, y que tenía la concepción que no podía ser de otra manera que la que trajo el cristianismo, no el judeo-cristianismo, sino el cristianismo, él conjuga las concepciones en boga, él las conocía perfectamente, lo de Herder y lo de los románticos. Él nace en 1721 y, perdón, 771 y muere en 1831. Entonces él vive el último tercio del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX. Entonces él históricamente ha sido fraguado y formado por el romanticismo y la ilustración. Todos ellos, Hegel incluido, tenían una admiración absoluta por la Revolución Francesa. Estudiaban en una fundación teológica, los que iban a ser pastores protestantes, unos señores que son los más importantes de la historia de la filosofía y la teología alemana. Uno era Hegel, otro era Schelling, otro era el gran poeta Hölderlin. Bien, cuántos más, pero estos son los que más nos importan a nosotros. Hegel tiene dos etapas. Una etapa más romántica en lo que prima es el corazón y una etapa más ilustrada en la que prima es la razón. La etapa romántica es el primer Hegel. Él va, la etapa de la síntesis romántico ilustrada es el último Hegel. Cuando él hace sus lecciones de filosofía de la historia, él está sintetizando. Kant es el padre de todos ellos son los idealistas alemanes, Fichte, Schelling y Hegel. Y Hegel dice, Fichte es la tesis, Schelling es la antítesis y yo soy la síntesis. Y él dice, la historia tiene tres partes, todo es trinitario en él, es una secularización del trinitario. Y dice, la primera parte son los imperios asiáticos, el despotismo, porque el concepto, muy libertario, avant la lettre, del señor Hegel, el concepto clave es ver cómo avanza la libertad a su consumación. En el primer momento, que son los imperios tiránicos asiáticos, uno solo es libre, el déspota. Cuando llega al mediodía, estamos en Grecia y Roma. Ahí algunos son libres. Polités, los aristócratas, los oligarcas y los tiranos de ellos. Y cuando llega el cristianismo, todos somos libres. Uno, algunos, todos. Según la lógica singular, particular, universal. Ahora, dentro del cristianismo hay distintos momentos. Entonces, ¿cómo avanza la libertad dentro del suelo cristiano? ¿Quién lleva la antorcha primero? España. ¿Y quién la lleva después? Francia y solapó con Francia e Inglaterra. ¿Por qué? Francia es la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa significa los derechos del hombre. Una peste que vienen predicando equívocamente algunos señores. Porque no, como decía el buen Mariano Moreno, no hay derechos sin obligaciones, o lo decía Mahatma Gandhi.
todo derecho es resultado de un deber previamente cumplido. Los derechos del hombre están asociados con la noción de que una cosa es ser habitante y otra ciudadano. Ser ciudadano es ser un ciudadano de primera, que goza de los derechos. ¿Quién gozaba de los derechos? Teóricamente todos gozaban de los derechos después de la Revolución Francesa, y nones. La primera revolución independentista en Ibero-Afroamérica es la de Haití. Y en Haití son unos negritos que le creyeron el verso a la Revolución Francesa y dijeron, nos vamos a emancipar. Y entonces le dijeron a los franceses, tan revolucionarios ellos, vengan y ayúdennos. Y los franceses van y le meten la bota encima. O sea, el avance de la antorcha de la libertad pasa del Asia a Grecia y Roma, y de Grecia y Roma al occidente. Y en el occidente pasa España a Francia, Inglaterra, y después no le llega el turno a los pobres alemanes para pegar el zarpazo imperialista y colonialista. Por eso hacen la Primera Guerra Mundial. Pero volvamos sobre Latinoamérica vista por Hegel. Hegel consideraba que la historia era la realización de la libertad. Y en estos pueblos que viven ahí en las Américas, y no distinguía si eran yanqui o sudaca, en estos pueblos no rige el espíritu, solo rige la naturaleza. O sea, esto nació para ser esclavo, como dice el buen Aristóteles y repite equivocadamente Tomás de Aquino también. O sea, decir que uno nace para ser estrella y otro nace para ser estrellado, que uno nace para ser libre y otro nace para ser esclavo, es una cosa medio gruesa. Y esa es la filosofía de la historia. Entonces, cuando ellos se les está cayendo a pedazos el Sacro Imperio Romano Germánico, entonces empiezan las guerras entre las naciones. Y las guerras de las naciones son para ver quién va a tomar la antorcha de la libertad. Y el buen Hegel dice, y bueno, ya le ha tocado a los españoles, le ha tocado a los ingleses, se lo estoy diciendo en una versión didáctica y muy burda, le ha tocado a los franceses, ahora nos toca a nosotros, a los alemanes. Y el buenito de Carlos Marx le copia al pie de la letra, que ahora les tocaba a los alemanes, pero Marx, que era un judío descendiente de rabino, dice, pero está equivocado. Hay que ponerlo patas para arriba, Hegel. Donde Hegel dice espíritu, hay que poner la naturaleza. Donde Hegel dice espíritu, hay que poner la materia. Entonces, el buen Marx, que también tenía admiración por las revoluciones burguesas y liberales y decía que eran momentos imprescindibles, inexorables para el avance dialéctico de la historia en el materialismo histórico, el buen Marx se enfrenta con un tema, y ese tema es la cuestión de los judíos. Y él era judío. Y un profesor de teología de él, que era discípulo de Hegel, que era más o menos un poquito más grande que Marx, Bruno Bauer, se le ocurre la genial idea de decir, bueno, ya pasó por la Revolución Francesa y ahora tenemos que otorgarle a todos, también a los judíos, la ciudadanía, citoyen, sean ciudadanos. Basta para eso que ellos sigan la religión del príncipe del lugar, o sea, aplicar la paz de Westfalia. Entonces lo agarra Marx y escribe La cuestión judía, que es el escrito más antisemita que existe. Porque Marx dice que el error de Bauer es creer que haciéndose ciudadano de un Estado cristiano, porque todos eran cristianos en ese momento, se iban a emancipar. No es, dice Marx, porque la alienación es una alienación material. Y si yo cambio del dueño de la soga, no dejo de ser perro. Entonces lo que hay que cambiar es la revolución material. Y él dice, está equivocado Bauer porque al cambiar superestructuralmente la cuestión, no abandona la alienación material. Entonces él dice
¿Qué es un judío? Judío es una letra de cambio, un billete, digamos un dólar, yuan. Y nosotros solo nos emanciparemos cabalmente si extirpamos de nosotros al judío que todos llevamos dentro. Karl Marx. Hay otro que es más o menos antisemita como ese, pero ese era yankee capitalista salvaje, que es Henry Ford, que escribe un libro que se llama El Judío Internacional. Todas las estupideces que hacemos y decimos, también con estas guerras de Hamas y el Estado de Israel, son horribles, porque son pagar el precio de la ignorancia de la historia. El que no conoce la historia de verdad, no la de mentira, está condenado a repetirla, decía Santayana. Entonces nosotros tenemos que aprender a leer la historia para saber, esa pregunta tuya tiene que ver con esto. ¿Qué, qué tiene que ver con la república? La cuestión esa del clima, la geografía, las condiciones objetivas que plantea Montesquieu. Preguntale vos a Milei, ¿qué tiene que ver? Él no cree en la república. Por eso él cree que como que ganó con el 56% puede hacer lo que se le canta. Tiene la suma del poder público que tenía Rosas o cualquiera de los otros dictadores que han existido y han habido por aquí. Entonces, la tradición, la antítesis es mucho más complejo y no va de eso aquí, ¿no? Pero Aristóteles decía que hay tres sistemas de gobierno, es la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y todas esas sí tienen formas legales y lógicas. La monarquía es el gobierno de uno. La aristocracia es el gobierno de algunos. Y la democracia es el gobierno de todos. Del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, todas esas macanas que dicen. Entonces el asunto está en que esas formas tienen corrupciones. La corrupción de la monarquía es la dictadura o la tiranía. La corrupción de la aristocracia es la oligarquía. Y la corrupción de la democracia es la demagogia. Cuando yo lo veo al señor Putin, al señor Trump, al señor Bolsonaro, al señor Milei, son todos populistas y antirepublicanos y antidemocráticos. Porque ellos solo pueden vivir en estados de excepción. No sé si queda un poco más claro lo que preguntabas. ¿Sí? Cholita, Cholita, parece que no está. Bueno, entonces ya saben lo que hay que leer para el jueves. Si quieren seguir, me avisan si quieren seguir. Y seguimos el jueves con esta última parte del estado de excepción. Nos vemos. Chao.